Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Hello everybody, I hope that you and your family will be good and stay in your house. Remember, take care of you because you are important for us. So today we have to look some grammar, but in this case our explain is a few different, but I wanted for you was interesting. So today we have to look the modal auxiliary verbs. This is a long grammar, but it's necessary for when we are speaking English. So today we have to look that and explain you. It's a modal auxiliary verbs. Modal auxiliaries are verbs that can be used with other verbs. They usually are used to express ability, permission, polite questions, necessity, obligation, or possibilities, suggestion, willingness, prohibition, or expectation. So, the modal auxiliary we have to use uh, before to the action verb. So, I explain you now in Spanish because I want that you understand all this grammar. So, listen and read. Espero que estén muy bien. Nuestra gramática del día de hoy, pues espero que sea muy interesante para ustedes. Y vamos a iniciar con ¿qué es un modal auxiliar? Un modal auxiliar son verbos que podemos utilizar con otros verbos. Es decir, que estos van antes de un verbo de acción. En este caso, para poder expresar, acá nos indica ya sea habilidad, un permiso, una pregunta formal, una necesidad, obligaciones, posibilidades, algunos consejos, prohibiciones, etc. Entonces, vamos a ver cómo estos funcionan. We have to look some examples. Let's see. In here, did you remember that I told you that the auxiliary verbs you have to write before to the action verb, like in the examples? So we have to read them. I can work, you will eat, he could come, it must talk, we would finish, they might go, or she should write. So if you look the structure of these sentences, we have, for example, in the first part we have some personal pronoun preceded by a auxiliary, in this case a modal auxiliary verb, and we have to write the action verb. So subject I, verb, or in this case modal auxiliary verb, can, and action verb is work. So listen in Spanish. En este caso tenemos que les había indicado que el verbo, el modal auxiliar lo vamos a escribir antes del verbo de acción. Acá tenemos un ejemplo que es I can work, yo puedo trabajar. You will eat, tú puedes comer. El siguiente, él debería venir o él podría venir. So, for example, we have the modal auxiliary in these sentences. They are can, will, could, must, would, might, should. Los verbos auxiliares en estas oraciones son can, will, could, must, would, might, should. Vamos a trabajar la siguiente tabla. It said, summary chart of modal auxiliary verbs. In this case, I showed you some examples and some structure of the sentences. In this chart, we have to look modal auxiliary, type of expression, examples in present or future, because in some of them we have to use in these tenses. So, and in the other column we have to look example of past. En esta tabla les voy a mostrar la estructura de o cuál es el uso de ellos. En este caso tenemos el modal auxiliar, el tipo de expresión, algunos ejemplos porque algunos de ellos pueden ser utilizados en presente y en futuro y en pasado. So we have to start. Listen, the first one is can. Can we have to use for ability or permission. What is this about? For example, in the ability we have to use I can use the computer. Or in the past he could understand Italian when he was in Rome. So I explain you.
En este caso tenemos que can podemos utilizarlo para habilidad. Este es un ejemplo. Yo puedo usar la computadora. En pasado, él no podía entender italiano cuando él estuvo en Roma. ¿Ok? Entonces, could es el pasado de can. Pero en este caso está expresando habilidad. Por ejemplo, I can swim, I can fly. Yo puedo volar, yo puedo nadar. So, our next part is permission. Permission is, for example, in this case, can Mary speak to the manager? En este caso también lo podemos utilizar con permisos. En este caso puede ser, ¿puede María o puede Mary hablar con el gerente? ¿Ok? So, some of them we have to use in interrogative, affirmative or in negative sentences. Lo podemos utilizar en formas negativas, interrogativas o afirmativas. We have to continue with the could. Could type of expression is polite question or ability but in past. So, we have some examples, you can look them. El modal auxiliar could, que significa podría, lo podemos utilizar en una pregunta formal o en una habilidad en pasado. En una polite question podemos utilizar could you please contact Miss Williams? ¿Podría contactar a Miss Williams o a la señorita Williams? Y una habilidad en pasado sería he could understand Italian when he was in Rome. Él podía entender italiano cuando él estaba en Roma. So we have to continue. May, permission. May I read the customer report? Or we have to look with possibility. We may be calling when we finish the job. El may quiere decir poder, pero esto lo vamos a utilizar para permiso o posibilidad, no como el can, que también significa poder, pero es para habilidad. En este caso, como permiso, el ejemplo nos muestra y nos dice, ¿puedo leer el reporte de ventas o de los clientes? En este caso, la posibilidad sería, we may be calling when we finish the job. Podríamos o nos podrían llamar cuando terminemos el trabajo. Nuestro siguiente modal auxiliary es un futuro. Ese lo hemos visto muchas ocasiones, inclusive lo utilizamos en nuestras oraciones en tiempo futuro, simple. Okay, so we have to continue with will, polite questions. In this case, just for that expression. Will you please ask the customer to come in? Este auxiliar es para futuro, pero lo vamos a utilizar siempre en preguntas formales, ¿verdad? En este caso dice, podría preguntarle al cliente si vendría o si viene. Next, will, polite question or refusal. So, in this case we have to, in a three tenses. We have will. Tenemos el will, que lo podemos utilizar en preguntas formales o de rechazo, es decir, que no nos gusta algo. En una polite question, nuestra pregunta se escucharía de la siguiente manera. Dice, ¿podría usted responder el teléfono? Es decir, cuando estamos junto a alguien, por ejemplo, en nuestro caso, cuando estemos en una oficina, cuando estemos en dirección o cuestiones así, es decir, cuando estemos hablando con respeto, con educación. Or George would have liked to read. En este caso es un ejemplo en pasado, que en español diría Jorge tendría el gusto de leer, ¿sí? Luego, en este caso como rechazo, I wouldn't like to work late tonight. No me gusta, ¿sí? Trabajar o no me gustaría trabajar tarde esta noche, ¿verdad? Entonces es un rechazo, es algo que a mí no me gusta. En el pasado tenemos que the supervisor wouldn't allow him to leave early yesterday. Acá dice el supervisor no le permitió irse temprano. No le permitió irse temprano ayer. Sí, entonces en este caso es un ejemplo en pasado. Sigamos. En este caso podemos ir observando que nuestra tabla es inmensa, pero en este caso puedes ir pausando el video para poder ir observando los ejemplos o los tipos de expresión. Entonces tenemos acá igual de esta manera, pues al final del video yo te voy a indicar qué vamos a hacer en esta ocasión. It said, modal auxiliary, may, possibility, the weather may improve soon or the customer may have been angry. El may también significa poder. Hay muchos de los verbos auxiliares que significan lo mismo, únicamente que la expresión es en la que va a cambiar. En este caso el might va a expresar posibilidad.
¿ok? Es decir, si se puede o no se podría hacer. Puede que suceda o puede que no. Por ejemplo, en este caso, en la oración que aparece en la tabla, dice The weather may improve soon. Y nos indica el clima podría estar impredecible. Entonces, en este caso, está diciendo que puede que llueva, puede que no llueva, puede que haga frío, puede que no. Tenemos también nuestro ejemplo en pasado, ¿sí? No, el cliente podría haber estado enojado, ¿sí? Entonces, probablemente nosotros hayamos visto a una persona y resulta que sus acciones pues nos indicaban que estaba molesto. Must, necessity, obligation o probability. En este caso, must es un modal auxiliar que en español significa debe. Puede ser necesidad, obligación o probabilidad. Tenemos acá algunos ejemplos. She must bring 2 letters of recommendation. Ella debería de traer 2 cartas de recomendación. Es decir, es una necesidad. En este caso, es una obligación que si ella está buscando trabajo, debe de llevar 2 cartas de recomendación. Tenemos también el ejemplo que es similar al que acabamos de leer. En probabilidad, nuestro ejemplo es Joe is not present, ¿sí? Joe no está presente. Es una probabilidad, ¿sí? Joe was not present, ¿sí? Él no estuvo presente, también es una probabilidad. Ahora en este caso tenemos have to. Vamos a ver el have to, necessity obligation. En este caso es una necesidad o una obligación. El must es algo así como que podría ser que, pero el have to lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos que tenemos acá dice, she has to bring 2 letters of recommendation. Ella tiene que traer, ¿sí? 2 cartas de recomendación, ¿ok? Ahí tenemos una palabra que dice T, ¿verdad? Pero recordemos que es it, ¿ok? Es un pequeño error acá. Luego tenemos acá should. Observemos, entre el must, have to y el should tenemos que su significado es probablemente el mismo, ¿sí? Debería. Pero observemos la diferencia entre el must, el have to y el should. Que el should es suggestion o expectation. ¿Qué quiere decir esto? Son consejos. Sí, únicamente son sugerencias que nosotros vamos a hacer o excepciones. En este caso tenemos 2 ejemplos. Dice, you should be polite when you answer the phone. Tú deberías de ser educado cuando respondes el teléfono. Claro está que lo debería de hacer, más está en tus manos si lo puedes hacer o no lo debes hacer, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, you should stay in your house. Tú deberías estar en tu casa. Aunque probablemente y muchas de las cosas y errores que hemos cometido es a veces no estar en nuestro hogar. Entonces es una sugerencia, probablemente la podríamos cumplir o no. Y en el siguiente dice, he should return the email soon. Él debería regresar o responder al email pronto. Nuestros últimos, ya vamos a terminar, dice should, ought to y had better. El should es un modal auxiliar que es de sugerencia. Observemos, en la parte anterior nos encontramos en should. Sin embargo, el should nos dice que es exactamente lo mismo que el should, debería, solo que en presente, pero hay una pequeña diferencia. El should lo podemos utilizar para you, he, she, todos los 8 pronombres con los que contamos en inglés, pero el should solo lo podemos utilizar con I y con we. Como puedes observar en el ejemplo, tenemos shall I continue after lunch. Debería continuar después del almuerzo, ¿sí? Y solo en presente. Y con nuestros pronombres I y we. Ought to, suggestion or expectation. En este caso también significa debería, solo que para sugerencia una excepción. En este caso nos dice you ought to be polite when you answer the phone. Si puedes observar, es el mismo ejemplo de should, porque quieren decir lo mismo. Puedes utilizar should o puedes utilizar ought to. Luego tenemos had better. Had better es así como cuidado, ¿sí? O una sugerencia, pero definitivamente un poco más continua. En este caso dice
he had better pay on time or we will have to apply penalty. Dice, él, o sería mejor que él pagara a tiempo, o nosotros tendríamos que aplicarle o llevarlo a juicio, ¿verdad? Entonces es algo así como que sería mejor, es una advertencia, ¿ok? Entonces, estos son nuestros modal auxiliary, ¿ok? Espero que hayamos entendido. Como te recuerdo, puedes ir pausando el video para poder ir observando la función, los ejemplos y cómo utilizar cada uno de los modales auxiliares. En este caso, sin nada más que agregar, thank you, God bless you and your family. See you soon. Bye. I hope that we have to continue with the class. If you have questions, you can contact me. Si tienen alguna duda, pueden contactarme. Bye. See you soon.